Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Atrás para Todo. Hoy estamos con una sorpresita que no nos hemos contado. No he dado pistas en el último vídeo para nada. Para nada. No. Bueno, primero deciros, estamos a martes y Clemente de Tienda RC ha cumplido perfectamente su palabra. Como vais a ver aquí de Tienda RC, nos ha llegado el paquete. Lo cogimos el viernes después de haber estado con uno, con otro, para arriba, para abajo y al final cambiamos el pedido porque no lo tenían. No tenía el SS. No tenía el stock. Entonces cambiamos el pedido y nos prometió que el martes lo tendríamos y efectivamente hoy martes nos ha llegado por correo express sin ningún problema. Vamos a proceder al unboxing a ver si todo está correcto, pero de momento para Tienda RC le damos un punto positivo. Abres tú. He quitado la factura y lógicamente se ve ya un poquito de la caja, pero vamos a abrirla entera. No la hemos abierto todavía. Aquí lo podéis ver, qué coche. Intenta no cortar la caja, lo único. Me gusta conservar. Es una cosa mía que me gusta conservar las cajas, aunque al coche luego le metamos caña, me gusta conservar bastante las A cajas. mí me gusta tener las cosas limpias, fíjate en el Wolverine. Aquí podéis ver, en la caja tenemos ¡El Nitro! Jobao SS, ¿vale? Pone el Jobao SS. VS, y vienen las especificaciones. Ahora haremos unas tomas de cerca. Nos vienen todas las especificaciones, tanto en un lado como en el Nitro, por el otro tal. Y aquí nos viene, ¿de acuerdo? Aquí nos vienen las especificaciones. Pone color claro. Y pone montado eléctrico y montado al 80%. No sé si lo podéis apreciar, yo lo acerco y si no luego hago una toma para que lo veáis bien. Pues esta es la versión que habíamos pedido, eléctrico, pero como podéis ver viene premontado al 80%. A ver si no tiene alguna cinta más, si tiene algo aquí, espera. Tiene una cinta, sí. Aquí. ¿De acuerdo? Pero en este caso en especial hemos pedido una versión que es la Pro. De hecho, hemos encontrado esta unidad en España de milagro. ¿Es la Pro o la Pro. Y vamos a proceder, vamos a apartar la caja. No, es la Pro, te odio. Es la Pro, sí. Bueno, como podéis ver viene desmontado. Y aquí de entrada tenemos el alerón, tenemos unas pequeñas llaves, tanto Allen, un soporte de aluminio que no sé... bueno, la bancada de motor, un piñón, unas cuantas bridas y una cosa... 6 barras estabilizadoras. 6 barras estabilizadoras que vienen para poder ajustar el coche, la dureza, la firmeza, la suspensión. ¿De acuerdo? No necesitamos ruedas, ¿te imaginas? Tenemos las ruedas. La versión Pro trae unas ruedas ligeramente diferentes. De hecho son bastante blandas. Sí, como el Vultis de serie. Son muy blandas, ¿vale? Son una versión soft de unas ruedas de taco medio. Y viene con estas como opcional. No, déjalo dentro, dentro. Saca primero la carrocería. ¿Vale? La carrocería, como podéis imaginar, viene sin pintar. Vale, que vamos a hacer un trabajo de pintura con esta carrocería. Bueno, nosotros no, en esta ocasión vamos a ir a acudir a un profesional que ya os diré una vez que la tengamos hecha, qué tal nos la ha dejado y qué tal contentos hemos quedado, pero seguramente que acabamos muy contentos. Sí, la carrocería es la misma para Nitro como para Eco, ¿de acuerdo? Entonces tiene los recortes, digamos, para el motor, ¿vale? Sí, pero esto cuando lo pinten no va a quedar todo liso. ¿De acuerdo? Entonces, viene con su film protector, por eso se ve un poquito así opaco, no lo vamos a quitar, ya que lo vamos a dejar para el pintor. Y ya os vendré con ello cuando esté ya totalmente montado. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos el alerón en blanco. Posiblemente utilicemos otro alerón de otro color, pero del alerón, las 6 barras estabilizadoras para ajustar, la bancada de motor, piñón. ¿Llaves? O sea, ¿Qué es esto? Eso es una llave, no tengo muy claro exactamente para... Bueno, me imagino para tornillos.
hasta los pinchos de la carrocería viene todo. Nos viene el manual para la antena. Y ahora sí, llévate la caja. ¡Quita! Y tenemos aquí el coche. ¿Qué más El coche viene aquí con nuestro del soporte al alerón, porque podemos poner posturas en el soporte al alerón. Fijaros que también, aparte de las 6 barras estabilizadoras que tiene ahí, viene ya con unas montadas también, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el brazo del servo. El brazo del servo es de plástico, ¿de acuerdo? El soporte del servo. Tenemos un chasis. 70-75. Dilo tú. 70-75. De aluminio 70-75 T6, aligerado de competición. Ahí no se ve mucha diferencia por abajo, lo que se ve No, es que son son las piezas de carbono. el aligerado. Tenemos también esta pieza de carbono, tenemos aquí el soporte abajo de carbono, tenemos una mariposa de 4 milímetros de 70-75 Y atrás de carbono. y atrás 4 milímetros de fibra de carbono. En este caso también tenemos en la parte inferior los refuerzos de 2 milímetros de carbono en todos los brazos Mini tornillos, qué chulo. con sus tornillos. También tenemos una protección de acero que incluye el paragolpes, coge el paragolpes y luego que es el chasis. El chasis le vamos a poner, antes de utilizarlo, una lámina protectora, igual que esto de aquí. También lo vamos a mover, Suelta. lo vamos a mover a la parte superior, ¿vale? Porque se puede poner perfectamente en la parte superior Ahora, ¿lleva de... manguetas metálicas atrás? Sí, eso lo quería enseñar. También lleva varias piezas más. Todo lo que es aluminio en este coche es 70-75. En Incluyendo diferencia la placa. con la versión nueva, sí, incluyendo la placa. Todo eso, o sea, este coche no lleva nada de 60-60. ¿Lleva un adaptador? Lo que son las manguetas, ¿de acuerdo? Ahora os haré un zoom de cerca, pero podéis ver las manguetas. Ahora os haré un grabado de cerca. También lleva el soporte interior de 70-75, de los hinge pin de los brazos, que en el de serie viene de plástico. El exterior de sí viene de 70-75 y adelante lo mismo, también lleva 70-75. Y básicamente esto es la versión, También es 70-75. eso es acero. Viene también con unos cárdanes completos atrás. Fijaros, no sé si lo podéis apreciar. ¿De acuerdo? Así como... ¡Hola! Lleva cárdanes, lleva aquí, y lo que es aquí, si os fijáis, lleva un cardan completo. Un cardan súper duro y súper reforzado, ¿de acuerdo? Este ya viene con sus protecciones también para las salpicaduras, para que no se nos metan a la suspensión. La suspensión viene con su ajuste de amortiguación. La verdad es que Jobao, en ese sentido, a nivel de suspensiones, no podemos quejarnos mucho, ¿de acuerdo? En absoluto. Tiene una maravilla de puesta a punto de suspensiones brutal. Vamos a meterle, no, mételselo así por encima. Y bueno, y realmente hoy va a ser el unboxing. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tengo bastante trabajo, como os había avisado, y me va a ser un poquito complicado pues montarlo hoy o ponerme hoy con él. Además, antes de nada, pues como os he comentado, quiero ponerle una placa protectora de... ¿Pero de qué? ¿De qué es? Aquí. También lleva los diferenciales, son diferentes. Los diferenciales son endurecidos y aligerados. O sea, lo que es el interior de los diferenciales lo veremos cuando hagamos los diferenciales, porque vamos a hacer todos los diferenciales, el aceite, ¿de acuerdo? Para que lo podamos apreciar y ver cómo se hace el mantenimiento de este coche. Y lógicamente la suspensión tendremos que ajustar un poquito los muelles para que mantenga su altura, pero podemos ver que la suspensión de Jobao realmente... ¿Cuánto lleva el VS en tienda? ¿El qué? El VS. ¿El juego cuánto lleva en tienda? Pues lleva desde el 2018, si no me equivoco, lleva ya 3 años. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí realmente el vídeo. Os lo quería enseñar. Ahora os voy a dejar con unas tomas de cerca y volveremos pues con el trabajo que le vamos a hacer a este coche, para que podáis apreciar todo lo que le vamos a hacer. Pero ya os digo, el chasis es 70-75, de lo mejor que hay en aluminio. La mariposa delantera también, todo lo que son las piezas de metal son 70-75 en este coche. Y bueno, y le vamos a montar una electrónica que ya os diré un poquito más adelante, pero va a ser un motor de 2250 kV,
un servo de 20 kilos y un variador de 120 amperios hasta 4S. Lo vamos a dejar para usarlo a 4S porque realmente es un coche que vamos a utilizar de la pista a casa y de casa a pista. Va a ser un coche para pista, para correr en circuito. Para eso lo queremos y para eso lo vamos a utilizar. La verdad es que estoy muy enamorado de él. También la placa aquí es de fibra de carbono, ahora os lo enseñaré todo. ¿De acuerdo? Estoy muy enamorado de él, me parece un coche precioso y me parece que con su carrocería la verdad es que queda muy interesante y queda bastante más bonito de lo que había visto en las fotos. Ya hay 2 ruedas puestas. ¿De acuerdo? Aquí metemos esto así y así y así. Pues este es el aspecto que tiene ya una vez montado, que lo vamos a pintar, lo vamos a dejar cuco y esa es la idea. Y bueno, la verdad es que no puedo quejarme mucho. Bueno, también como detalle también tiene algunas cositas más. Ahora vuelvo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lleva aquí en la bandeja de batería, lleva este relieve, ¿de acuerdo? Para poder poner una 2S y otra 2S que apoye aquí, sobre todo cuando son con los enchufes estos que van por adelante, por fuera, pues lógicamente es algo así. Bueno, sí, aquí tenemos nuestras ruedas que vamos a utilizar, que son un compuesto un poco más duro que el que nos trae, aunque bueno, vamos a utilizar las dos, no nos vamos a preocupar en ese. Son como parecidas, ¿no? No, estas son más blandas. Sí. Estas que vienen son más blandas que estas. Esto es un neumático medio, ¿de acuerdo? Es para pista también. Y este es un punto medio. Y estos son Son iguales. unos de compuesto medio, ¿de acuerdo? Podemos poner las ruedas para que sea incluso más cómodo y no estemos sobre las llantas. Eso sí lo podemos hacer. Vamos a ponerle estas ruedas ya y se las dejamos montadas. Sí, me puedes ayudar. No hace falta la llave, a mano lo puedes apretar suficiente. No hace falta apretarlo con la llave. Hola, pero son súper blandas. Sí, son así. Son las de Buggy de Competi, son así. Incluyendo estas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto de aquí. Pues antes de nada ya os digo que voy a desmontarlo entero para hacerle la silicona de los... Sí, para hacerle la silicona tiene que haber también una otra bolsa. Y vamos a hacerle la silicona para dejarlo ya listo, con todo puesto. Pues traen diferentes. Bueno, pues será que uno es un poquito anterior y un poquito posterior. Uno y lo que traía en la otra. Pues bueno, así ya lo podemos apoyar sobre las Lo ruedas. pones así. Pero ya os digo, me parece extraordinario. Viendo todo lo que lleva fibra carbono, la mariposa trasera es una auténtica obra de arte. La verdad que impresiona. No sé si la podéis apreciar bien. ¿De acuerdo? La acerco un poquito. Mira tú a ver si se ve bien. Sí. Se puede ver bien. El trabajo de la mariposa es espectacular. Igual que esto de aquí. Lleva bastante carbono. Lleva todo aluminio endurecido. También te digo, no me gusta que la caja de receptor esté flotando. Mira. No, pero lo hacen igual que aquí. El variador para que tenga un poquito de flexión en los golpes y no se lleve todo el golpe, que haga un poquito de amortiguador de la electrónica, ¿de acuerdo? Pues en principio esto sería el Buggy. ¿Pero cuánta resistencia tiene? Hostia. Las barras. Mira la otra barra. Sí, bueno, y luego hay, ya los iré comentando según vaya desmontando, porque tengo bastante trabajo en desmontarlo, ya os digo. Y vamos a... Aquí tiene. Todavía no, pero vamos a por la silicona y os enseño la silicona también, Vaya para acá. ¿de acuerdo? Para que veáis la silicona que vamos a utilizar. Aquí vamos a quitarle un poquito.
Ahí. La verdad es que la suspensión es muy buena, ¿eh? La verdad es que no creo que toque mucho, voy simplemente a revisar los niveles, pero para iniciar la suspensión creo que me voy a ahorrar tocar mucho los amortiguadores. No le des, No, por pero favor. ¿es 16 o 17? 17, es llave 17. No tengo llave 17, así que utilizo esta de momento. Tengo una pedida así de tipo T, pero no me ha llegado. Y bueno, y aceite vamos a utilizar los XTR 5000 adelante, 7000 en el central, ¿de acuerdo? Y 3000 atrás. Todo de XTR, que además es un fabricante en España, Valencia, que nos ha recomendado también Jesús Carretero. Desde aquí un saludo, Jesús, muchas gracias por toda la ayuda. La verdad es que es todo un maestro del RC y siempre que podamos contar con él y con su ayuda, la verdad es que no podemos estar más que agradecidos por su ayuda y por sus consejos. Y poco a poco hemos ido evolucionando, como os he dicho en el vídeo anterior, hacia esto. También es cierto que... Una cosa, suéltalo. Gracias. ¿Dónde vas? Hasta luego. Ven aquí, que es mío. Es mío. Y entonces, bueno, pues eso es lo que íbamos a deciros. Y bueno, y vamos a ir a... Ya os digo, vamos a proceder a desmontarlo entero, a quitar, comprobar cada tornillo para estar seguros que todos los tornillos están bien, que no nos venga ninguno mal de fábrica. No toques, el coche es mío. Y la verdad es que tiene una sensación de calidad increíble. O sea, los brazos son simplemente increíbles, sinceramente. Si fijáis, los brazos son espectaculares. No puedo... Yo creo que no hace falta aquí son nada más en algunos. anchos. Sí, tienen una punta de anchura. Es un paso evolutivo, lógicamente. No puedo ni quiero comparar esto con el Cobra. El Cobra, ya A sabéis ver, que es un truqui y un buggy. ya sabéis que es mi coche favorito hasta ahora, pero esto es otra cosa y es un coche pues para ir por pista. Yeah, you don't stop. Yeah, you don't stop. Yeah, you don't stop. You keep on. Yeah, you don't stop. Yeah, you don't stop. Yeah, you don't stop. Bueno, entonces chicos, hasta Bueno, aquí. espero que os haya gustado. No olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita y robarle el aljobado a vuestro padre. Adiós chicos, hasta pronto. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.